Mira, en realidad, bueno, hay que comprender que el fenómeno es complejo y que hay que abordarlo desde diferentes ámbitos, me parece a mí, pero digamos, la discusión y la reflexión que nosotros hemos tenido desde la UCA, con Catherine Andrade, con Lilian Vega, con José Luis Benítez, con Gilma Pérez y con otra gente, es que nosotros miramos de manera urgente que hay que trabajar al menos, yo diría, 4 cosas. La primera es el tema del trabajo digno, como para usar, digamos, los términos que se están usando ahorita en las convenciones internacionales. La discusión sobre trabajo digno, sobre la posibilidad de que los salvadoreños y las salvadoreñas no tengamos que salir nuevamente, sino generación de empleo. Generación de empleo, esa es una discusión. El tema del libre tránsito de personas, es decir, los gobiernos empezaron estableciendo en la región centroamericana la posibilidad de libre tránsito de mercaderías. Sin embargo, el libre tránsito de mercaderías no ha llevado necesariamente a que las personas podamos circular libremente en los distintos territorios de la región, Centroamérica, México, Estados Unidos. Entonces, ese es un segundo tema que nos parece que es fundamental que se coloque en la discusión. El tercer tema es que nuestra sociedad tiende a criminalizar muchísimo a los migrantes. Y ese es un tercer problema muy fuerte. Es decir, lo que estaba señalando Olga, digamos, es decir, mientras mandan las remesas, ay, qué maravilla, sos hermano lejano. Pero si ya venís, cercano, ¿no? ajá, o cercano, pero si ya venís deportado, entonces sos casi automáticamente pandillero. Entonces hay una criminalización muy fuerte de los deportados, de la gente que no ha logrado concluir con, digamos, con lo que mucha gente diría éxito, digamos, esa empresa. Entonces hay una criminalización muy fuerte y eso es muy complicado. Entonces como tú estabas señalando un poco esta ambigüedad, esta bipolaridad, entonces, bueno, eso también a nivel de los discursos nosotros tendríamos que revisarlo. Y el otro tema que nos parece fundamental, que hay que discutir, es el tema de la reunificación familiar, que es un tema fundamental. Es decir, tanto de las familias, por ejemplo, que están deportando de allá hacia acá y que los hijos quedan allá, como de las familias que están acá y que están dejando a los hijos acá. Es decir, la imagen tradicional de familia de mamá, papá, hijo se nos cambió y no hemos terminado de discutir eso. Amparo, no sé si estás ubicando estas medidas que tú estás mencionando en ese momento a largo o corto plazo, pero hay una cuestión de emergencia, si se quiere, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo los gobiernos deben enfrentar esa situación? Es decir, no es que a largo plazo o a corto plazo vaya a haber personas que están siendo afectadas de las remesas, es que ya están siendo afectadas por las remesas. Entonces, ¿cómo respondemos a ese vacío económico, digamos, que significaba? Yo sé que es importante, obviamente, el tema de la reunificación, el libre tránsito de personas, pero medidas de emergencia, esto requiere medicina rápida para paliar este tipo de situaciones. ¿Están ustedes satisfechas de alguna manera de la forma como, por ejemplo, en la discusión de esto, de las plataformas de los gobiernos o de los partidos políticos, se enfocó el tema de enfrentar esta crisis? Bueno, yo no conozco mucho, muy a fondo esto, pero tratando más bien de responder tu anterior pregunta, a mí se me ocurre que una medida urgente que el gobierno salvadoreño y los gobiernos centroamericanos e incluso toda Latinoamérica tendría que estar haciendo énfasis. Es un problema que surgió con el envío mismo de las remesas y es el de las transferencias de dinero, o sea, los envíos de dinero. Me parece que ahí ha sido un poco descuidado ese tema. Las casas de cambio en los países donde se requiere hacer cambio de moneda, pero aquí en donde se reciben las remesas, los costos de envío siguen siendo exageradamente altos. Entonces yo sí creo que una medida urgente sería poder entrar a regularizar o a reglamentar que estas casas no estén cobrando tanto, o sea, de por sí están enviando menos remesas, pues que la mayor cantidad de remesas esté llegando a los hogares y no se esté quedando en toda esta ruta. Eso por un lado. Por otro lado, me parece importante también que no podemos olvidar que aparte de que se están menguando las remesas, también tenemos un problema a nivel nacional en términos de el aumento de los alimentos, el aumento de las tarifas del transporte, el aumento de las tarifas de los servicios. Entonces, como que aparte de que estamos teniendo este problema con las remesas, estamos teniendo gastos más altos todavía que no tenemos cómo resolver el costo de la vida. Entonces, creo que acciones concretas sobre esos rubros inmediatas tendrían que darse, ¿no? Es decir, poner algunos frenos, regularizar algunos aumentos.
Ok, vamos a hacer la última, no sé si alguien quiere agregar algo rápidamente antes de ir a la última pausa. Para comentar, Romeo, este día también a las... un poco más adelante, se estará presentando el informe de CEPAL sobre los impactos de esta crisis. Se presentará PNUD CEPAL dentro de una hora en un hotel de la capital, y precisamente lo que se hace en ese estudio es un análisis de cómo ha afectado la crisis económica a todos los países centroamericanos y de algunas recomendaciones de política que luego las podemos comentar. Ok, ¿no? Bueno, un correo antes de irnos a la pausa. Dice Carlos Pineda, sería acertado afirmar que mucho del dinero que se envía como remesa es gastado en bienes superfluos, no necesarios para la subsistencia, y por lo tanto la reducción de remesas forzaría a las familias a llevar una vida más sobria, moderada, dice entre paréntesis, y no necesariamente entrar en una situación de precariedad, dice. Pausa, regresamos en breve. En breve vamos con la Radio 102.9, vamos a ver, como tenemos un poquito de tiempo todavía, hablemos un poco más sobre esto, sobre cuáles son las respuestas, y estamos en la pausa comercial, como siempre hace uno, se queda conversando, ampliando un poco más el tema. Decía Mario, que creo que lo comparte también nuestras dos invitadas. Mario, tú decías, una respuesta puede ser una fuerte inversión social, ¿no? Es decir, desarrollar infraestructura quizás en las áreas donde está siendo más afectada el tema de las remesas. Mire, cuando hay una crisis de la magnitud que se tiene a nivel internacional y que ya El Salvador está viviendo, no hay una sola respuesta. Hay medidas que pueden orientar la acción económica, ¿no? Una de ellas es un plan anticrisis. Bueno, obviamente esto tiene sus limitaciones financieras, de sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un plan anticrisis? Yo creo que es importante, en primer lugar, focalizar cualquier tipo de intervención pública en aquellos sectores más vulnerables. Tiene que ser una prioridad. Obviamente, prestarle atención a aquellos que son más desfavorecidos producto de esta crisis. Lo otro, evidentemente, la ejecución pública de la inversión es un elemento central, contracíclico para incrementar la actividad económica, y luego una serie de reformas institucionales que pueden agilizar los mercados empresariales, donde se puede hacer más eficiente la actividad de la empresa privada. Capitalizar la pequeña y la mediana empresa es un elemento esencial porque son ellos los que generan empleo. Por lo tanto, tiene que ser visto de una manera bastante amplia, y lo que se ha visto en Centroamérica y en América Latina es que cualquier tipo de programa que se enfrente para este tipo de situaciones de emergencia es primero una adecuada sostenibilidad fiscal de los ejercicios y un adecuado manejo de los flujos financieros que permita fortalecer la actividad económica. Bien, vamos a hacer el enlace con la Radio 102.9. Están listos ya para conversar con nosotros esta mañana, también para preguntar a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Así es que saludamos a Pencho y a Ega, que se encuentran en el estudio de la Radio 102.9, y también conocer con quién están conversando esta mañana. Aquí estamos transmitiendo en vivo hoy y conectados contigo. ¿Cómo estás, Romeo? Buenos días. Y caminando en la semana, ¿ustedes cómo les va? Aquí también sentados. ¿Qué tal, Romeo? Qué elegante te ves. Soy Romeo, elegante, bonito. Muchas gracias. Chachapudo. Muchas gracias. Muchas gracias. El color de esa corbata de Romeo es color como, ¿es un color amarillo o es como salmón? ¿Qué color es esa corbata, Romeo? Amarillo. Imponiendo la color amarillo. Salmón. Amarillo. El color amarillo. Ahí está lleno ese estudio ahora, Romeo. Sí, tenemos dos invitadas y un invitado. Está conmigo esta mañana Mario Roger Hernández, coordinador del Programa de Desarrollo Humano y Migraciones del PNUD, Olga Lucía Rodríguez, investigadora social e inmigraciones del Instituto de Investigación y Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, y Amparo Marroquín, coordinador del proyecto de migraciones de la UCA, está con nosotros esta mañana. Estamos hablando sobre el impacto de las remesas, la reducción de las remesas y el impacto que esto ha tenido en la economía macro y micro, ¿no? En la economía familiar de aquellas personas que recibían remesas, Pencho. Ustedes están con las reformas. Sí, ahorita, bueno, pero en el tema ese de la disminución de las remesas, yo no sé también, y quisiera oír la opinión, porque hoy estábamos viendo y comentando lo del impulso que se le quiere dar a la agricultura, por ejemplo. Entonces, yo no sé si esto al final los millones que le van a lleva
la falta de recibir plata será razón para motivar a algunas personas a meterle al tema de la agricultura, porque obviamente mucha gente que recibe remesas apostando a la agricultura. Está en el interior del país, hay unos terrenos que también tal vez pueden estar un poco ociosos. No sé si ese será una motivación, un incentivo. Mira, es de lo que estamos hablando, o sea, las soluciones que hay que plantear ante esta situación, y precisamente estábamos hablando con nuestros invitados sobre la inversión social, ¿no? Que es importante. No sé, Olga, si quieres agregar respecto a la pregunta de Pencho algo. Yo creo